Bueno, compañeros y compañeras, muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, este 72 aniversario del asesinato del revolucionario ruso León Trotsky se inscribe en momentos históricos que, dimensionados en perspectiva, plantean la reapertura de las condiciones objetivas para la revolución. La crisis capitalista, las contradicciones interimperialistas y el reanimamiento de la lucha de clases están configurando el fin de un largo periodo histórico que coloquialmente conocimos como neoliberalismo. La pregunta obligada en este contexto es: ¿por qué Trotsky? ¿Por qué se hace necesaria una reivindicación de su práctica y la recreación de su pensamiento? En primer lugar, porque la vida de León Trotsky, su rol en la Revolución de Octubre y su práctica revolucionaria han sido oscurecidas por la infamia. El estalinismo, en su voluntad de destruir cualquier tipo de oposición al interior de la URSS, intentó liquidar la herencia del bolchevismo, llamando a los más destacados dirigentes y militantes de la Revolución de Octubre trotskistas. Fabricó una historia que preparó las condiciones para perseguir, deportar, asesinar y acallar toda disidencia al interior y exterior de la Unión Soviética. Para quitar todo el filo revolucionario a la herencia del propio Lenin, construyó estatuas, lo embalsamó, erigió monumentos. La piedra y el concreto escondieron la verdadera enseñanza del autor de las tesis de Abril. Trotsky, por su parte, fue borrado de la historia. Cientos de documentos fueron falsificados. El testamento de Lenin fue proscrito en la Unión Soviética. Aún ahora, hace apenas unos meses, fue reeditada la biografía de León Trotsky del historiador Robert Service, con la anuencia de una importante editorial alemana. Un texto plagado de mentiras, de tergiversaciones y errores groseros sobre el jefe del Ejército Rojo. Para aquellos que nos consideramos de la tradición de Trotsky, pero también para aquellos interesados en preservar la historia, su reivindicación es un acto de desagravio, un rescate principista de la verdad histórica. Pero ¿por qué el estalinismo llevó la persecución a los trotskistas hasta que su mano alcanzó al revolucionario ruso aquí mismo en este recinto con un golpe asesino? Porque los bolcheviques leninistas, como se autodenominaban, encarnaban las lecciones de octubre y pusieron en pie la única corriente política organizada que planteó una alternativa contra la burocratización de la Rusia soviética y del Partido Comunista encabezada por Stalin. Primero, a través de la organización de la oposición de izquierda y luego a través del movimiento por la Cuarta Internacional. Es Trotsky quien dio un durísimo combate contra la reaccionaria teoría del socialismo en un solo país, que pretendía hacer la cobertura ideológica del conservadurismo burocrático, quien defendió a sangre y fuego la democracia obrera, el pluripartidismo soviético y la necesidad de profundizar las medidas socialistas en Rusia, a la vez de impulsar la revolución a nivel internacional, como salvaguarda para la propia Unión Soviética y como tarea central del comunismo. Fue Trotsky, finalmente, quien propuso el programa de revolución política, entendido como la lucha económica y política contra la burocracia parasitaria. El estalinismo pudo encerrar en los campos de concentración a los llamados trotskistas, asesinar a sus dirigentes u orillarlos a la muerte, pero en definitiva no pudo liquidar sus ideas, ni pudo evitar que los herederos de la Revolución de Octubre mantuvieran limpias las banderas del comunismo durante la larga noche estalinista. La reivindicación que hacemos miles de trotskistas a lo largo del mundo en la conmemoración de su asesinato nada tiene que ver con el culto a la personalidad que durante el dominio burocrático de la Unión Soviética se realizó desde el Estado, para darle un barniz de idolatría religiosa a los intereses de la casta encabezada por Stalin. Nuestro homenaje está al servicio, en cambio, de fortalecer las tareas y la estrategia de la revolución socialista en el presente. Desde nuestro punto de vista, el pensamiento de Trotsky conserva gran actualidad. Y para entender la vigencia del mismo, es menester ubicar a Trotsky en la historia. Aquellos que intentemos recrear su pensamiento haríamos mal en hacerlo dogmáticamente, renegando de su propio método, de su propia forma de abordar el análisis de la realidad social, que fue profundamente holista, dinámica, flexible, dialéctica, a la vez que intransigente en los objetivos revolucionarios de la clase obrera y su dirección política.
León Trotsky perteneció a la tercera generación de los marxistas clásicos y junto con Lenin o Rosa Luxemburgo se consagró como uno de sus representantes más rutilantes, más lúcidos. Esta generación, a decir del historiador Perry Anderson, tuvo una característica fundamental que le hermanaba con los fundadores del marxismo: la profunda ligación entre teoría y práctica. Pero mientras a Marx y a Engels les tocó teorizar y militar en una época donde la revolución burguesa todavía tenía oxígeno en Europa y la clase obrera estaba configurando sus primeras organizaciones, sus ideas políticas y luchas ejemplares, a Lenin, a Trotsky y a Luxemburgo les tocó la época de crisis, guerras y revoluciones. Patriotas del tiempo que les tocó vivir trataron de desentrañar con el arsenal legado por sus maestros el nuevo periodo histórico que ponía en la palestra mundial el problema de la revolución proletaria. Y lo hicieron también en un momento de crisis del marxismo, debatiendo duramente con otros planteamientos al interior del movimiento socialista europeo. Parafraseando a Lenin, después de 30 años sin revolución, se refería a las últimas décadas del siglo XIX, hubo que saldar cuentas con el revisionismo pacifista que había surgido producto de la adaptación de los marxistas a las condiciones de paz burguesa que se habían instalado en Europa. Muchos socialistas rompieron con la idea de hacer la revolución, entendida como la toma del cielo por asalto, entendida como el concurso de las masas en el gobierno de su propio destino. Es el caso de la estrategia gradualista de Bernstein, que consideraba que paulatinamente, conquistando espacios en el Parlamento, direcciones sindicales y algunas reformas sociales, la clase obrera podría ir construyendo el socialismo, transformando de a poco el Estado capitalista. Es también el caso de la estrategia fatalista de Kautsky, quien consideraba que el desarrollo capitalista y sus profundas transformaciones devendrían casi naturalmente en la extinción de las contradicciones estructurales del sistema. Trotsky y Lenin, por su parte, y al contrario, comprendieron que el capitalismo en su fase imperialista implicaba el despliegue de fuerzas profundamente convulsivas. Se abrió un periodo de guerras, de grandes cataclismos económicos y, por supuesto, de procesos revolucionarios. Comprendieron que era necesario dejar el legado tacticista de las épocas de paz y acudir a la estrategia, entendida como el arte de organizar las operaciones aisladas para ganar la guerra. Y ganar la guerra para los socialistas significa destruir el capitalismo y erigir otra forma de organización social al servicio de las grandes mayorías. Con la revolución de 1905 en Rusia, donde los obreros de Petrogrado pusieron en pie sus propias formas de organización democrática, los soviets, era imperativo pensar cómo el proletariado llegaría efectivamente a la toma del poder. Por ello es que los marxistas de ese momento introducen la diferencia entre estrategia y táctica al interior del pensamiento marxista. Como planteaba Trotsky, cito: antes de la guerra, solo habíamos hablado de la táctica del partido proletario. Esta concepción correspondía exactamente con los métodos parlamentarios y sindicales predominantes entonces, y que no sobrepasaban el marco de las reivindicaciones y de las tareas corrientes. Fin de la cita. Para Trotsky, la estrategia revolucionaria cubre todo un sistema combinado de acciones que, en tanto relación y sucesión, como en su desarrollo, deben llevar al proletariado a la conquista del poder. Bajo esta perspectiva, la acción política y la teoría marxista configuran una unidad indivisible, subordinada a la resolución de las tareas concretas en un momento histórico concreto, caracterizado por la vigencia de la revolución proletaria, etapa que desde nuestro punto de vista se mantiene. Surge un marxismo con preponderancia estratégica, que para nosotros es el que define al marxismo revolucionario de nuestros días, y Trotsky, sin lugar a dudas, es uno de sus principales exponentes. Porque desde nuestro punto de vista, el marxismo encarna la síntesis teórico y práctica de las experiencias del proletariado de más de 150 años de historia, que implica en su manifestación práctica contemporánea, reiteramos, la vigencia de la lucha por el poder, la construcción de estados revolucionarios, democráticamente organizados, transicionales,
que expropien el conjunto de los medios de producción y dispongan la riqueza para satisfacer las grandes necesidades sociales. Pero para Trotsky y para los marxistas de hoy, el objetivo no solo es la conquista del poder. El Estado proletario es un medio, una trinchera, de ningún modo un fin, como lo consiguió el estalinismo. Una tribuna, una trinchera que favorece el desarrollo de la revolución socialista internacional y genera en su dimensión global las condiciones para construir el comunismo a escala planetaria, donde, al extinguirse las clases sociales, se extingue el propio Estado. Se trata entonces de destruir ciertas relaciones sociales, las capitalistas, y poner en pie nuevas relaciones sociales. Hoy por hoy, 200 monopolios succionan toda la riqueza social que se produce. Las relaciones capitalistas impiden organizar la sociedad de otra manera. Si en la etapa imperialista cobran importancia fundamental los problemas específicos de la insurrección, de la toma del poder y de la dictadura del proletariado, es menester entonces forjar la organización que pueda asumir la directriz de estas tareas en perspectiva estratégica y prepararse desde mucho antes para ello. La existencia de un partido revolucionario educado en la teoría marxista y la lucha de clases como el bolchevique hizo posible la toma del cielo en octubre. Por el contrario, la inexistencia de una organización revolucionaria en Alemania frente a la debacle de la socialdemocracia impidió que el proletariado alemán, el más importante de Europa en esa época, siguiera el camino que tomaron los obreros rusos. Hoy, aunque el marxismo sea débil, está planteado justamente articularlo y vincularlo a la juventud combativa y a la clase obrera, lo cual debe expresarse en el surgimiento de organizaciones revolucionarias superiores. Pero las mismas, aunque todavía tengan mucho trecho por andar, aunque todavía tengan mucho que aprender, muchos errores que cometer, debemos considerar cada lucha obrera, cada lucha sindical, democrática o juvenil, cada actividad política que realizamos como escuelas preparatorias para los momentos decisivos. Pero la actividad del partido no está por fuera de la acción consciente del proletariado. Son las y los trabajadores quienes mueven los resortes fundamentales de la economía capitalista, en la industria, en la manufactura, los servicios, las comunicaciones, los puertos y los transportes. El concurso de esta clase, en alianza con los explotados y oprimidos, es clave, en primer lugar, para paralizar al Estado capitalista, dislocándolo en su columna vertebral. Sus métodos de lucha como la huelga son fundamentales, pero también lo es conquistar la independencia política, romper con las direcciones burguesas y superar la perspectiva de los líderes sindicales y políticos reformistas. De esa forma, su potencialidad revolucionaria se podrá mostrar en forma desplegada en la lucha de clases. Y también es clave para construir un nuevo tipo de poder y un nuevo tipo de sociedad. Organizar la riqueza social con el concurso democrático de los productores para que satisfaga las necesidades del conjunto de la sociedad. De ahí la importancia para los marxistas de la Tercera Internacional, en especial para Lenin y Trotsky, del lugar del partido y del lugar de los soviets como órganos de democracia directa y basamentos de la dictadura del proletariado. La noche negra del estalinismo degradó enormemente el marxismo y por supuesto liquidó la apuesta de un marxismo estratégico, como el de Lenin y como el de Trotsky. A decir de Perry Anderson, solo Trotsky y los trotskistas intentaron mantener viva esta tradición. El marxismo de posguerra, a la sombra del estalinismo, va a perder su ligación con la práctica, para convertirse en un pensamiento academizado. Durante los ascensos revolucionarios que sacudieron al mundo para los últimos años de los 60, las ideas marxistas vuelven a hacer pie en la juventud y en sectores de trabajadores. El estalinismo va a ser cuestionado por la dinámica de la lucha de clases. Pero el capitalismo logra salir avante, logra nuevamente recuperarse de la crisis y fortalecerse a partir de la imposición del llamado neoliberalismo a escala global. Es precisamente el neoliberalismo el que instaló el sentido común, del cual se convenció también la mayor parte de la izquierda,
de que ya no valía la pena luchar por destruir el capitalismo, solo había que luchar por humanizarlo, darle una cara menos agresiva, atemperar el poder de los monopolios. Se instaló el lugar común de que no se puede vencer y de que el capitalismo se ha quedado de una vez y para siempre. Pero nosotros pensamos que renunciar al horizonte revolucionario es renunciar a cumplir todas y cada una de las aspiraciones de las mayorías, a expensas de una minoría parásita. Con la caída de la Unión Soviética y los estados obreros del este, se profundizó en la idea de que no hay alternativa posible. Mientras en Rusia, las consecuencias de la restauración capitalista han sido devastadoras. Es que la restauración trajo más democracia para las masas rusas, como pregonaban los ideólogos procapitalistas. Categóricamente no. El gobierno de Putin, extraído de los sótanos de la KGB, encarcela a las feministas de Pussy Riot y prohíbe las marchas homosexuales. Paradójicamente, este ataque autoritario se da en el país donde el Estado obrero, antes de su estalinización, legalizó el aborto, despenalizó la homosexualidad y estableció la legislación más avanzada del mundo en relación a los derechos de las mujeres. Como me decía un compañero, de la mano del capitalismo, Rasputin ha venido por sus fueros. Por ello, nuestra apuesta es rescatar y recrear en nuestra práctica cotidiana el legado de Trotsky, convencidos de que nuevos fenómenos económicos, políticos y sociales están preanunciando, así como a principios del siglo XX, nuevas convulsiones sociales. De ahí que nuestra corriente internacional se haya dado la tarea de poner el trotskismo a la ofensiva, mediante la difusión, recuperación y edición sistemática de su legado, ahora con la edición de las obras escogidas que recién presentamos en este recinto durante la semana, impulsada por el Centro de Estudios, Investigaciones y Publicaciones León Trotsky. Se trata de que cada vez más jóvenes y trabajadores conozcan y discutan las ideas del creador del Ejército Rojo y las del marxismo en general, para forjar en las luchas concretas una alternativa revolucionaria, un marxismo con preponderancia estratégica. Lo hacemos manteniendo su filo, distinto a otras perspectivas que han renunciado a cuestiones tales como la lucha por el poder obrero y se han adaptado a la idea de que hay que dejar detrás las viejas estrategias. No se trata de la recuperación de una lengua muerta, sino de una estrategia política para las agudas tareas de los años por venir. Es imposible entender la talla de Trotsky si no comprendemos que para él la formación de un partido revolucionario implica necesariamente errores, aciertos, avances, retrocesos y la conquista de posiciones en la lucha de clases, en la clase obrera, en la teoría marxista, en la juventud. Bajo su lógica, todas las victorias, desde el triunfo de una huelga hasta la toma del poder en un país, son resortes para impulsar la preparación o el desarrollo triunfante de la revolución, es decir, de la guerra civil, de la extensión de la toma del poder a escala nacional e internacional y la conquista de la dictadura del proletariado, que no es otra cosa que la democracia de los explotados y los oprimidos. Por ello, entender a Trotsky es entender su obra a la luz de su práctica política. En Petrogrado, en 1917, que marcó la conquista del primer Estado obrero. En Alemania, en 1923, que abría la posibilidad de desencadenar la toma del poder en una de las principales potencias imperialistas y cuya derrota fue clave para el aislamiento y la burocratización de la URSS y la Internacional Comunista. En Barcelona, en 1937, donde se planteaba la posibilidad de detener el curso de la humanidad hacia la Segunda Guerra Mundial mediante el triunfo de la revolución obrera y socialista. Después, batallando contra el fascismo y contra el estalinismo y poniendo su energía para construir una organización revolucionaria, la Cuarta Internacional. Es en estos momentos de quiebre histórico donde podemos dimensionar en toda su amplitud el significado de su legado como alternativa revolucionaria. Esperemos que en las tomas estudiantiles en Chile, en las masivas movilizaciones por la educación gratuita, en las huelgas mineras en Sudáfrica, en las asambleas del Yo Soy 132, el nombre de Trotsky
se vuelva a dejar oír para poner a temblar a burócratas, patrones e imperialistas. ¡Viva León Trotsky! ¡Viva! Compañero Aldo Santos de la Normal Superior del Distrito Federal va a dar un saludo a este acto. Invitamos a que pase. Luchando, también estás enseñando. Bueno, buenas tardes compañeros, yo soy Aldo, militante de la LTS y estudiante de la Escuela Normal Superior de México. En la Normal Superior, como en el resto de las normales en este país, nos formamos quienes aspiramos a educar como maestros a los hijos de los trabajadores y del pueblo en las escuelas públicas. Históricamente el normalismo ha sido una cantera del magisterio combativo en este país, desde los maestros que dieron vida a la escuela rural allá por los años 20 y 30 para llevar la educación al campo, aquellos que fueron reprimidos y perseguidos por combatir el fanatismo religioso durante la época de la cristiada, aquellos que a fines de los años 50 fueron de los primeros en combatir abiertamente al charrismo sindical y al régimen del priato, como maestros con las tomas de la Secretaría de Educación Pública y el movimiento revolucionario del magisterio, aquellos maestros que a fines de los años 70 pusieron en pie la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y a fines de los años 80 acabaron con el gran cacique del CENTE, que fue Carlos Conjitud Barrios, ¿no? Y aquellos maestros que ya hace algunos años vienen resistiendo la embestida del gobierno y de los empresarios con la llamada Alianza por la Calidad Educativa, y que fueron la base de esa gran gesta que denominamos la Comuna de Oaxaca, ¿no? El normalismo ha sido cantera de ese gran movimiento magisterial, y nosotros como normalistas queremos retomar ese legado, darle continuidad. Venimos de una lucha muy dura hace algunas semanas en la Normal Superior en contra de los mecanismos excluyentes y discriminatorios como es el examen de ingreso del Ceneval, que pretendía dejar a cientos de compañeros fuera de la normal, a pesar de haber suficientes lugares disponibles. Nos unimos con el resto de los movimientos de rechazados y conseguimos, gracias a la lucha y a la tenacidad de los compañeros rechazados de la normal, conseguimos que la mayoría de ellos fueran aceptados, ¿no? Y que hubiera un compromiso de parte de las autoridades de que no se dejarán lugares vacíos en la normal. Lo cual nos parece muy bueno, porque nos resultaría una aberración que, habiendo cientos de miles de jóvenes excluidos de otras instituciones como la UNAM, el Poli, la Metropolitana, en la Normal Superior se dejaran lugares vacíos como producto de toda esta política que está impulsando el gobierno y los charros del CENTE para acabar con las normales, ¿no? Para acabar con esa tradición, con ese espíritu combativo, ¿no? Somos parte, junto con compañeros independientes del Consejo Estudiantil de la Normal, desde donde hemos estado promoviendo la autoorganización del movimiento normalista, en lo particular queremos saludar este acto, ¿no? La reivindicación de la figura de León Trotsky, porque si bien como algo elemental nos planteamos la defensa de la educación pública, laica y gratuita, estamos conscientes que si no es transformando de raíz este sistema de explotación y de miseria, la educación jamás va a poder estar realmente al servicio de la mayoría, ni ser para todos, ¿no? Que es nuestra máxima aspiración. Por eso pensamos que el movimiento normalista se tiene que poner de pie junto al resto de la juventud
y de los estudiantes en este país en una perspectiva de transformación radical de este sistema, y pensamos que tenemos mucho que aprender del legado de este gran revolucionario ruso que fue León Trotsky. Muchas gracias. También, como parte de saludos del FT, están los saludos del Partido de los Trabajadores Socialistas de Argentina, del Partido de Trabajadores Revolucionarios de Chile, y queremos darle paso también a un saludo de un compañero de Canadá, Eric, que es simpatizante del FT en este país y que recientemente vino participando del movimiento estudiantil de Quebec. Buenas tardes, camaradas, compañeros y compañeros. Es un honor para mí estar aquí con ustedes en esta fecha tan importante. Y como ustedes todos saben, todos y todas, el movimiento estudiantil en Quebec se ha levantado. Estamos cumpliendo 6 meses ya en huelga. Es un movimiento que ha impactado de tal forma a la sociedad quebequense que se habla de un antes y un después. Y es un movimiento que ha resistido la represión del gobierno, una represión brutal, como ustedes habrán visto, que ha resistido muchos embates del gobierno reaccionario liberal de Charest, en comparsa con el gobierno reaccionario de Harper, y que espero preaugura una nueva etapa de lucha de la clase trabajadora y de la juventud, como está sucediendo aquí. En ese sentido, creo que el trotskismo revolucionario, tal y como lo replanteamos, se replantea desde la fracción trotskista, la idea de replantear, de retomar el marxismo revolucionario estratégico y todo este legado, estoy seguro que va a permitir armar para las nuevas luchas que se vienen a esta juventud y a la clase trabajadora. Reciban desde allá, desde toda la lucha que se ha venido desarrollando desde estos 6 meses de huelga, desde las manifestaciones multitudinarias y toda esta combatividad que ha desarrollado el movimiento en Quebec, junto a los trabajadores inmigrantes, junto a los sectores autóctonos, junto a sectores populares y de la clase trabajadora, en defensa de sus conquistas que hoy le quieren ser arrebatadas. Reciban, compañeros, un caluroso saludo y viva el legado de León Trotsky. Gracias. Antes de pasar con el siguiente orador, compañeros, queríamos mencionar también que recibimos un saludo de Luchas Unidas, una organización de izquierda revolucionaria en Estados Unidos, y queríamos mencionar también que está presente en este acto la madre de Carlos Sinoé Cuevas, para la cual les queremos pedir un aplauso. Le damos la palabra a Sergio Moisés. Buenas tardes, compañeros. Yo voy a hacer una intervención escrita oral sobre la fundación de la Cuarta Internacional y la situación internacional actualmente. No quería dejar de comenzar esta intervención sin hablar de la tradición de nuestro movimiento, el movimiento trotskista. En la biografía de Isaac Deutscher a Trotsky, reproduce en el año 61 una publicación de los mencheviques emigrados en el exilio, que estuvieron en el campo de concentración de Vorkuta, que era un campo de concentración de la prisión estalinista contra muchos miembros de la oposición de izquierda y otros opositores al régimen estalinista.
uno de los sobrevivientes relata cómo fueron aniquilados los compañeros de nuestro movimiento y quisiera leerlo brevemente. En el campo de Vorkuta había alrededor de 1000 trotskistas que se llamaban a sí mismos como bolcheviques leninistas. Trabajaban en la mina de carbón de Vorkuta, habían vivido deportados desde 1927. Fue impresionante para mí ver que en el otoño de 1936, después de los procesos de Moscú, los trotskistas organizaron reuniones y manifestaciones en los campos de concentración en honor a sus camaradas y los bolcheviques ejecutados. El 27 de octubre declararon una huelga de hambre. Los trotskistas de todos los campos de Pechora se unieron a la huelga y esta duró 132 días. Protestaron contra sus antiguos traslados y contra los procesos de Moscú. Exigían una jornada de 8 horas de trabajo, nada más y nada menos que en un campo de concentración. La misma alimentación para todos los reclusos. De un total de 1000 huelguistas, varios murieron. En marzo de 1937, por órdenes de Moscú, la administración del campo cedió en todas las demandas. Un día de 1938 los altavoces comenzaron a agitar el siguiente comunicado: por agitación contrarrevolucionaria, sabotaje, vandalismo, negativa a trabajar en el campo, intentos de fuga, las siguientes personas serán ejecutadas. Mientras veía alejarse a cientos de ellos en filas, les escuché entonar la Internacional y centenares de voces en los barracones se unieron al coro. Se trataba de una venganza a la pequeña victoria de los trotskistas. En Vorkuta fuimos muy pocos los que logramos sobrevivir. En 1938, que es el año en el que termina el relato de los miembros que participaron, que sobrevivieron de este campo de concentración, un día 3 de septiembre, en la casa de Alfred Rosmer en Pergini, una aldea muy cercana a París, se congregaron 21 delegados representativos de 11 países para fundar una nueva organización internacional para la revolución socialista. Días antes de esta conferencia de fundación, la GPU, es decir, la policía secreta del aparato stalinista, había asesinado a Leon Sedov, a Rudolf Clement. Este último había sido encontrado su cuerpo en el río Sena, flotando. Erwin Wolf, con lo que se perdieron los informes de la actividad de todas las organizaciones afines a la construcción de la Cuarta Internacional, además del proyecto de estatutos de esta nueva organización revolucionaria. En las filas de esta nueva organización cabe mencionar a los representantes de la Liga Obrera Revolucionaria de Polonia. El ejemplo de Karl, que es un honor para nosotros ser parte de una tradición de estas, un obrero de edad, había pasado 12 años en prisión bajo el zarismo, había combatido en las trincheras de la guerra civil en Rusia y después de su regreso a Polonia fue condenado a muerte por su actividad revolucionaria, pero pudo escapar en el momento en el cual lo llevaban a su ejecución, lo cual le permitió estar en la conferencia de fundación de la Cuarta Internacional. Esta internacional se fundó en las albricias de la llamada medianoche del siglo, como la llamó el revolucionario Víctor Serge, que también fue asesinado acá en México. Su cuerpo estuvo en el eje central. El peor momento para el proletariado a nivel internacional. Walter Benjamin, en sus tesis sobre el concepto de historia, un teórico alemán, judío, habló del ángel de la historia que solo ve escombros, ruinas, catástrofe, de lo que fue el siglo XX, con sus fuegos, con sus sangres y sus guerras. La hora más negra del siglo XX, pues el estalinismo había consolidado su poder burocrático sobre el movimiento obrero ruso, el fascismo dominaba Alemania, aplastando las conquistas del proletariado más poderoso de Occidente, y en España, en la guerra civil, culminaba a favor de la reacción franquista. La Cuarta Internacional se fundó, pues, en uno de los momentos más sombríos del siglo XX. Ante un paisaje lleno de escombros, la titánica lucha de Trotsky por la construcción de una nueva organización revolucionaria, la Cuarta Internacional, estaba encaminada ni más ni menos que en salvar la moral del comunismo traicionada por el estalinismo durante el siglo XX. La Cuarta Internacional y el puñado de revolucionarios que lucharon por su fundación dejaron las banderas limpias del comunismo para las próximas generaciones de revolucionarios que, como hoy,
Y desde hace ya muchos años, luego de la caída del muro de Berlín y de la contrarrevolución neoliberal de los años 90, abrazamos como nuestras las banderas de la revolución proletaria a nivel internacional. Pero hoy, con los efectos de la crisis capitalista que estalló en el año 2008, los tiempos han cambiado de forma considerable, pues estamos ante nuevos fenómenos de la lucha de clases en todo el mundo. En 2011 comenzamos a ver en los diarios internacionales la palabra revolución en mayúsculas, en letras árabes. En Túnez, una intempestiva rebelión obrera en la base minera de Gafsa comenzó a mostrar el derrotero del odiado dictador Ben Ali, que terminó por ser derribado luego de una huelga general dirigida por la UGTT. En Egipto, los trabajadores textileros de Al Maala, junto con millones de jóvenes desempleados que se apostaron en la Plaza Tahrir, derribaron a la senil dictadura de Hosni Mubarak. Con ello, una oleada de movilizaciones en todo el norte de África comenzaron a tambalear las dictaduras retrógradas de décadas, en Marruecos, en Siria, en Yemen. Esta oleada de movilizaciones históricas llegó incluso al Estado de Israel, en donde el gobierno de Netanyahu se enfrentó a las movilizaciones más importantes desde la fundación del Estado sionista de composición judía en solidaridad con la población palestina. En Grecia ya son 27 huelgas generales, o más de 27. Tan solo en febrero de este año, del 2012, fueron 45 edificios incendiados durante las protestas contra la aplicación de los nuevos paquetes fiscales. Con ello también se recuperaron varios fábricas o hospitales bajo control obrero. El ejemplo más maravilloso y emblemático es el periódico El Estereotipia y el Hospital Kiklis. Pero también están con nosotros en este nuevo periodo las movilizaciones en Asturias, los nietos de los que hace ya más de 70 años comenzaron la revolución en España, los trabajadores mineros, que han sido recibidos en Madrid en la Marcha Negra en defensa de las conquistas laborales, en donde los indignados en el movimiento 15M ha recibido con total algarabía en la Plaza del Sol en Madrid. O en Inglaterra, contra el gobierno de Cameron en el año 2011, donde se realizó la más importante huelga de trabajadores estatales, o en Francia, que en ese mismo año vimos ver la más importante huelga general desde el año 1995 contra las reformas a las jubilaciones del gobierno de Sarkozy. En este mismo momento estamos viendo también la más importante huelga de los trabajadores de los servicios estatales en Brasil, enfrentando al gobierno de Dilma, que es la más importante desde hace ya 10 años, o en Chile, ni más ni menos que la cuna del neoliberalismo impuesta con la bayoneta de la dictadura de Pinochet de los años 70, donde la juventud se levantó por miles demandando una educación pública y gratuita, poniendo en pie barricadas en todos los centros educativos y escribiéndolas en las calles de Santiago. La barricada cierra una calle, pero abre los caminos. En Quebec, como relataba el compañero Eric, donde los estudiantes han puesto en jaque con una huelga estudiantil, la más importante de su historia, al gobierno conservador de Jean Charest, en una primavera del Maple. La juventud se ha puesto de pie a la palestra de una nueva oleada histórica, del nuevo despertar colectivo de resistencia contra los efectos de la crisis capitalista y contra de la democracia para ricos. En Inglaterra, también en las últimas semanas volvieron a aparecer los riots, ¿no? Los jóvenes ingleses, todos de color, ¿no? De origen magrebí, que volvieron a incendiar autos y que también fueron reprimidos por el gobierno de Cameron. O en Francia, donde el gobierno socialista, ¿no? de François Hollande volvió a hacer una nueva redada para golpear, ¿no? a cientos de jóvenes que se estaban reuniendo después de un cumpleaños para celebrar uno de los jóvenes que también era parte de los llamados Banlieue, que eran jóvenes que incendiaban también autos. O en Puerto Rico, donde también pudimos ver en la semana pasada un reanimamiento de una huelga en Puerto Arenas, ¿no? Después de que había habido una huelga importantísima por la educación pública y gratuita, en donde hoy actualmente es una semicolonia, un Estado libre asociado. En fin, lo que quiero decir, compañeros, es que en el último periodo estamos viendo un nuevo proceso, un nuevo momento histórico de reanimamiento de la lucha de clases,
¿no? Donde miles de personas han salido a luchar en contra de los efectos de la crisis económica capitalista. Y ahora, compañeros, también no solamente es eso, sino también fenómenos de involución social, ¿no? Es decir, no todo es avance de la lucha en todo terreno, ¿no? Sino que también estamos viendo, por ejemplo, fenómenos absolutamente reaccionarios, como en el caso de México, ¿no? Con la llamada guerra contra el narcotráfico, en lugares como Grecia, ¿no? Donde partidos de extrema derecha fascista como Amanecer Dorado con grupos paramilitares están golpeando, ¿no? Intentando asesinar o asesinando también en las plazas públicas, ¿no? a la población migrante en las calles de Grecia, o el fenómeno de cómo el gobierno sudafricano asesinó a los más de 30 mineros en la última movilización de los trabajadores, ¿no? O en Francia, donde partidos como el Frente Nacional están siendo votados por más de un tercio de la población, o en Alemania, por ejemplo, donde el gobierno de Angela Merkel acaba de reeditar en Surkamp el libro de Mi lucha, ¿no? Para supuestamente rediscutir el papel fascista y el papel racista de Hitler, ¿no? Lo que es un hecho, compañeros, es que la crisis económica está pegando y está despertando fenómenos de polarización social, de movilización en todo el mundo, y esta crisis está muy lejos de ser superada. Está en un callejón sin salida, ni más ni menos. En países como Francia, Alemania o Italia hay desaceleración en toda Europa, ¿no? Y los efectos son terribles. Por ejemplo, en el caso de Italia, en los últimos 2 años vimos 290 suicidios, según estudios de la Universidad de Michigan, o lugares emblemáticos, como en el caso de Italia, donde la gente por desesperación ha tenido que inmolarse afuera de las oficinas estatales porque no ha podido pagar los impuestos que le debe el Estado. O el ejemplo más emblemático de esta crisis es obviamente el caso griego, donde personas como Dimitri Christopoulos, un pensionado de 77 años, se inmoló, ¿no? Se suicidó también producto de los efectos de la crisis, y él decía, dejando en su carta al final, que no ve otra solución que más que poner fin a su vida de esta forma digna para no tener que terminar de nuevo hurgando en los contenedores de basura para poder subsistir. O en Estados Unidos, donde la crisis económica no ha podido ser resuelta, donde ni más ni menos que las cifras de desempleo son de 10%, que solo tiene comparación con los porcentajes de desempleo del año 1999, ¿no? Según las cifras, por ejemplo, de los diarios conservadores como el Washington Post. Con esta crisis también estamos viendo una gran disputa de las potencias para buscar el control de los territorios y de los lugares estratégicos en donde está el petróleo, donde están los recursos naturales. Una muestra de ello solamente es la guerra en Siria, donde Estados Unidos, Alemania, Rusia se están disputando ni más ni menos que la posibilidad de poder controlar el mundo árabe y todo el Magreb. O en China, donde hay una gran conflictividad social, en donde aunque hay todavía hay aumento y crecimiento en términos industriales, lo que es un hecho es que incluso los embajadores están completamente alarmados de la posibilidad de la explosión, ¿no? De la explosión social y de la revuelta social en China, ¿no? Un embajador de Estados Unidos en China declaraba al periódico inglés The Guardian que en China hay protestas que no están siendo organizadas por sindicatos oficiales, sino por los mismos trabajadores que han formado organizaciones espontáneas mediante redes sociales, y que son los jóvenes trabajadores quienes están al mando de las protestas, pero siguen estando presentes los trabajadores viejos que se preocupan por su seguridad social y compensaciones por despidos. Han comenzado a secuestrar a los dueños de las fábricas y pasaron del suicidio por no soportar la explotación a la guerrilla industrial. Lo que da cuenta por lo menos es que en todo el mundo, ¿no? Hay un malestar, hay un proceso de radicalización, ¿no? Hay por lo menos ya no más de esta crisis económica, y hay un despertar a nivel internacional, ¿no? Lo que es un hecho contundente es que la lucha de clases ha vuelto a escena luego de los terribles años 90 del neoliberalismo. Eso es un hecho contundente, lo que abre nuevas oportunidades para los revolucionarios en todo el mundo y para los que reivindicamos el legado de León Trotsky. Hoy, la perspectiva revolucionaria se actualiza. Las tendencias a la época de la que Lenin llamó el imperialismo, ¿no? De crisis, guerras y revoluciones. Con ello queremos insistir que no hay forma, no hay manera de reformar el sistema capitalista, que no hay salida a la crisis desde un punto de vista burgués,
más que los planes capitalistas y que no hay otra salida más que luchar por una perspectiva revolucionaria. Sin embargo, la tarea no es sencilla. La disociación entre el marxismo y la clase obrera todavía es muy grande, resultado de los efectos de la ofensiva neoliberal y el peso del estalinismo en las décadas pasadas. La tarea de fusionar el marxismo revolucionario con el proletariado de la juventud combativa es enorme. Cuenta a favor de ello que en la medida en que la lucha de clases se desarrolle, se afianzarán los elementos que le permitan a obreros y jóvenes ver la perspectiva revolucionaria como la única capaz de dar solución a sus aspiraciones y padecimientos. Por eso, ante este nuevo periodo histórico se reactualiza la necesidad crucial de construir organizaciones revolucionarias templadas en la lucha de clases, en la guerra de clases ni más ni menos. Esto está en la perspectiva distinta a la de quienes abandonaron y diluyeron el programa revolucionario y se adaptaron a construir organizaciones solo preparadas para la acción electoral o el sindicalismo. Hay que fusionar a los elementos más suspicaces y combativos en una perspectiva revolucionaria, poner en pie fuertes ligas de propaganda y de acción revolucionaria que se construyen en la clase obrera y en la juventud, así como en los sectores más excluidos por la sociedad burguesa, con los más humillados y los que padecen los efectos de esta terrible crisis económica capitalista. La LTS, parte de la fracción trotskista por la reconstrucción de la Cuarta Internacional, que actúa en varios países en América Latina y Europa, estamos convencidos de que a más de 70 años de la fundación de la Cuarta Internacional, su vigencia es crucial para los tiempos que vienen. El legado teórico de Trotsky de la Cuarta Internacional, la única corriente del marxismo revolucionario que dejó las banderas limpias del comunismo frente a la degeneración del estalinismo, dejó viva la chispa de la bandera de la revolución socialista, es una bandera, es una alternativa revolucionaria para los miles que hoy están saliendo a la lucha en todo el mundo, incluido México, en donde también hemos visto una nueva juventud que ha salido a luchar en contra de la antidemocracia de este gobierno, como es el movimiento Yo Soy 132. El trotskismo es una corriente revolucionaria que no ha dejado de participar de los fenómenos más dinámicos de la lucha de clases. Desde la LTS, creemos que el mejor homenaje al revolucionario ruso León Trotsky no es solo preservar el núcleo duro de su pensamiento, sino participar en clave revolucionaria en cada proceso de la lucha de clases, en cada huelga, en cada toma, en cada asamblea, y construir una organización revolucionaria para vencer a los capitalistas. Pues la rueda de la asamblea, la rueda de la historia no es automática. La revolución no es un proceso automático. No se puede vencer sin prepararse para el acontecimiento revolucionario. La FT, la fracción trotskista por la Cuarta Internacional, y la LTS apuesta a construir una organización internacional que sea parte, que se prepare para confluir con los nuevos sectores de la clase obrera y la juventud y sentar así los cimientos de una organización internacional que los proletarios del mundo necesitan para su liberación. En fin, compañeros, eso es todo de mi intervención. Muchísimas gracias. No sé si todavía hay como un problema con los asientos. Aquí hay todavía, creo, 3 lugares. De este lado queda alguno y acá se pusieron sillas. No sé si todavía hay, pero digo, los compañeros que están en el pasillo, si quieren estar más cómodos, pues pueden pasar y ir. Después hay 2 saludos más, compañeros, de este acto. En primer lugar está el saludo de las compañeras de la agrupación de mujeres Pan y Rosas, si quieren pasar. Hola, mi nombre es Ana, militante de la LTS y también de la agrupación de mujeres Pan y Rosas. Las mujeres agrupadas en Pan y Rosas saludamos este acto de conmemoración por el asesinato del gran revolucionario León Trotsky. Es muy importante retomar su legado ante el nuevo escenario internacional de reanimamiento de la lucha de clases de los explotados y oprimidos
donde las mujeres desempeñamos un rol decisivo como las mineras del carbón en España y las esposas de los... Bueno, lo repito. Sí. Las mujeres agrupadas en pan y rosas saludamos este acto de conmemoración por el asesinato del gran revolucionario León Trotsky. Es muy importante retomar su legado ante el nuevo escenario internacional de reanimamiento de la lucha de clases de los explotados y oprimidos, donde las mujeres desempeñamos un rol decisivo, un gran ejemplo, las mineras del carbón en España y las esposas de los mineros asesinados en África. A nivel internacional, en las últimas décadas se han incorporado millones de mujeres a las filas de la clase obrera en los trabajos más precarios, arrastrando las dobles cadenas de explotación y opresión. La expresión más trágica del padecimiento de las mujeres se muestra con el feminicidio, con miles de mujeres asesinadas en los últimos años. La lucha por la liberación de la humanidad es imposible sin la lucha por la liberación de la mujer. Como decía el programa escrito por el viejo revolucionario, darle paso a la mujer. ¡Viva la lucha de los trabajadores! ¡Viva la lucha de la clase obrera! ¡Viva la lucha de las mujeres! Mujeres contra la guerra, mujeres contra el capital, mujeres contra el machismo y el terrorismo neoliberal. Mujeres contra la guerra, mujeres contra el capital, mujeres contra el machismo y el terrorismo neoliberal. Le vamos a pedir al compañero Claudio que pase para dar el saludo de la agrupación Contracorriente. Buenas tardes, compañeros. Soy Claudio, militante de la LTS y militante también de la agrupación estudiantil Contracorriente. Hoy, a 72 años del asesinato del revolucionario León Trotsky, el mundo está enmarcado en el cuarto año de la crisis capitalista. La juventud venimos saliendo a luchar y a tomar las calles contra este régimen, contra este sistema, como en Chile, donde la juventud está tomando los liceos, las escuelas, está luchando contra la policía y contra el gobierno de Piñera para poder conseguir la educación pública y gratuita. O acá en México, donde con el movimiento Yo Soy 132, nosotros venimos también participando de las asambleas, apostándole a una política revolucionaria y combativa que realmente pueda poner en jaque este sistema y que critique a los partidos del Congreso. Así, nosotros pensamos la importancia de retomar los pensamientos estratégicos y programáticos del revolucionario Trotsky para poder de una vez y por todas acabar con este sistema que no tiene otra cosa que ofrecernos miseria y explotación, que no tiene otra cosa que ofrecernos cosas que no sean toda la barbarie capitalista y toda la sobreexplotación del neoliberalismo. Por eso hoy más que nunca necesitamos la unidad obrera estudiantil y salir a las calles a retomar esas banderas del marxismo revolucionario que nos han hecho creer que están olvidadas y enterradas. Muchas gracias. ¡Viva la juventud combativa! ¡Viva los jóvenes precarizados! ¡Viva la clase obrera mundial! El último orador de este acto, el compañero Javier Lucero. Hola compañeros, ¿qué tal? Bueno, primero que nada, agradecerles su presencia acá y bueno, decirles que estamos muy contentos de verdad en que haya tantos compañeros que tengan habilidades por escucharnos, por escuchar sobre el legado histórico político de León Trotsky, sobre todo que muchos de los presentes sean jóvenes, parte de esta nueva generación que levanta la cabeza y el puño. A los jóvenes de inicios del siglo XXI nos toca asistir a la reactualización de la época que Lenin definió como de crisis, guerras y revoluciones, y al fin del periodo de restauración burguesa, mejor conocido como neoliberalismo.
Ese periodo de alrededor de 30 años, caracterizado por la restauración del capitalismo en la URSS y en los estados de Europa del Este, y el avance del capitalismo contra las conquistas y los derechos de la clase trabajadora. Pero periodo que no podía ser eterno y que solo profundizó las contradicciones del capitalismo, dándoles un carácter explosivo que estalló con la crisis económica que reventó en 2008. Ha sido esta crisis económica la partera de los procesos revolucionarios y de la lucha de clases de los que hoy somos testigos y donde los jóvenes de nuestra edad, de nuestra generación, han participado destacada y decididamente, donde han dado las primeras muestras de su enorme potencial para la lucha. Referentes de esta juventud determinada y combativa son Alexandros Grigoropoulos, joven de 15 años asesinado en Grecia mientras luchaba contra los ajustes; Mohamed Bouazizi, joven desempleado que tras su inmolación a manera de protesta desesperada inició el incendio conocido como la Primavera Árabe, que concluyó con la caída de gobiernos dictatoriales de decenas de años en el norte de África; Manuel Gutiérrez, estudiante asesinado en Chile por los carabineros durante la lucha por la educación gratuita. Además, los jóvenes de las banlieues y quienes lucharon junto a los trabajadores contra la reforma de las pensiones en Francia; los chicos de las revueltas inglesas contra la represión policíaca, los estudiantes de Quebec, los indignados del Estado español y los ocupa estadounidenses. En todos estos procesos demostramos la falsedad de aquella sentencia del fin de la historia a que parecían querer condenarnos los ideólogos del capitalismo, intentando que bajáramos la cabeza para siempre. Y es que lejos de ser una generación perdida, sin futuro, somos una juventud sin miedo a luchar, a enfrentar al lado de los trabajadores textiles de Túnez, los trabajadores egipcios del Canal de Suez, o los mineros del cobre del Chile y del carbón en Estado español, las medidas que los capitalistas nos quieren imponer para pagar una crisis económica producto de su sed de ganancia a toda costa. Este despertar de la juventud comienza a tener eco en México a través del Yo Soy 132, surgido como expresión del descontento que recorre a amplios sectores de la población contra esta democracia para ricos, contra el régimen de la mentirosamente llamada transición democrática y sus rasgos más antidemocráticos, así como la escandalosa defensa que de los políticos corruptos hacen los grandes medios de comunicación. Hoy, contagiados del espíritu combativo de nuestra generación en otros países, los jóvenes mexicanos volvimos a organizarnos en nuestras escuelas y nuestros barrios. Salimos a las calles para gritar bien fuerte contra los monopolios mediáticos, las instituciones de la transición pactada y el periodismo autoritario y represor. Dentro del movimiento existe una visión que subordina las acciones de la lucha a las salidas legales y a la democratización de las instituciones, permeada por la estrategia y la política de partidos políticos burgueses como el PRD o la dirección del Morena. Pero estos partidos, como parte del mismo régimen que denunciamos, no pueden representar los intereses de la juventud combativa ni darles cabal solución a sus demandas. Esto que decimos ya se demostró en 2006, cuando AMLO se negó a impulsar una política decidida contra las instituciones, y en la lucha del ESME, donde se mostró la impotencia de la llamada resistencia civil y pacífica. Sin embargo, para defender hasta el final las libertades democráticas que el capitalismo combate ferozmente cuando se convierten en estorbos que le impiden continuar con su dictadura disfrazada, debe enfrentarse a instituciones como el IFE, nacido del fraude del 88 para legitimar la transición pactada, o como el Tribunal Electoral, que ya nos mostraron su papel en el fraude del 2006. Solo sobre las ruinas de estas instituciones podemos garantizar el respeto a los elementales derechos y libertades democráticas. Abajo el IFE y el Tribunal Electoral, cómplices y sostén de esta democracia para ricos, deben ser el grito y elemental consigna para esta batalla. Esto planteamos quienes consideramos que debemos conservarnos independientes políticamente de los partidos políticos y sus instituciones, que pensamos que solo aliándonos con los trabajadores y otros sectores en lucha, los que padecen los planes del gobierno y los partidos del Congreso, como Atenco y primordialmente los sectores de la clase trabajadora que como la CENTE, es que podríamos hacer frente de manera contundente a la antidemocracia del régimen, preparándonos para encarar los planes que ya se perfilan contra nosotros, expresados en la continuidad de la militarización y las reformas estructurales que nos seguirían arrebatando derechos, deteriorando aún más nuestras condiciones de vida. A la vez, consideramos que la demanda motora del 132, como el derecho a la libertad de expresión y de información, secuestrados por los grandes monopolios de la comunicación,
se conquistará realmente si se lucha por la nacionalización de los grandes monopolios mediáticos bajo control de sus trabajadores. Es el caso de Televisa y TV Azteca. Defendiendo a la par de ello el derecho a existir de los medios de comunicación independientes y autónomos. Estamos seguros de que hay cientos de jóvenes y estudiantes que comparten con nosotros esta visión, que hemos impulsado quienes conformamos la agrupación Contracorriente, integrada por militantes de la LTS y jóvenes sin militancia partidaria. A este sector de compañeros que conforma el ala izquierda y corporativa del movimiento Yo Soy 132, queremos proponerle comenzar a trabajar por poner en pie una gran juventud anticapitalista, socialista y revolucionaria, que se prepare para estar a la altura de las batallas por venir. Este proyecto juvenil, conformado por quienes estemos decididos a enfrentar por completo la antidemocracia de este degradado régimen, debe tener como parte de su programa la desmilitarización inmediata del país. Solo así se puede frenar las consecuencias de la militarización, que golpea directamente sobre los trabajadores, las mujeres y los sectores oprimidos y marginados de la juventud, la de los barrios pobres asesinada en masa en las ciudades en que los cuerpos represivos sostienen la guerra contra el narcotráfico, dando a vida a los fenómenos del feminicidio y del juvenicidio. Al mismo tiempo, para desarticular los negocios de los grandes capos en complicidad con las autoridades, poner fin a la guerra contra el narcotráfico y terminar con la criminalización de la juventud, hay que pelear contra la penalización y por la legalización de las drogas. Evitaremos así que el Estado decida qué podemos o no podemos hacer con nuestros cuerpos y que los jóvenes, los eslabones más débiles de la cadena del narco, sigan siendo perseguidos y encarcelados. La pelea contra la represión tendrá que partir de repudio a los cuerpos represivos, a la Policía Federal, responsable de la represión al CGH y las violaciones y torturas en Atenco, o al ejército asesino, responsable de miles de desapariciones y violaciones a derechos humanos. Los policías, los militares, no son trabajadores, ni pueden ser nuestros aliados. Por el contrario, son el brazo armado de los explotadores, que se encarga de reprimir todo intento por subvertir este orden fundado en la explotación y en la opresión. De ahí nace la necesidad de pelear por la disolución de los cuerpos represivos del Estado. Es insoslayable también la pelea por la igualdad de derechos para la comunidad sexodiversa, por el derecho al aborto libre y la libertad para las presas por abortar, contra la reaccionaria Iglesia, sostén ideológico de este podrido régimen que impulsa la criminalización del aborto y fomenta la homofobia mientras encubre a curas pederastas y violadores. La ruptura con el imperialismo y el combate a medidas con el Plan Mérida, que impulsa la injerencia de nuestro país, o el TLC, que garantiza la expoliación de nuestra riqueza, integrará también este programa. La recuperación del espíritu internacionalista característico de los movimientos juveniles y estudiantiles, que nos permita ver cada lucha contra la opresión y la explotación como nuestra, y aprender de ella, será parte de la esencia de esta juventud. Esta juventud planteará la lucha contra el rechazo de cientos de miles de jóvenes de la educación superior, por el derecho a la educación que nos es negado, por el acceso universal de los hijos de los trabajadores y el pueblo pobre a las universidades. Teniendo como norte la conquista de una universidad al servicio del pueblo y los trabajadores, que permite el acceso a la cultura y que el conocimiento responda a sus necesidades y derechos. Esto nos enfrentará a las medidas mandatadas por organismos como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, a preguntarnos cómo garantizar este derecho, posible solo con base en la cancelación de la deuda externa y la canalización de los recursos destinados a las campañas, partidos electorales y el aparato represivo hacia el sector educativo. Es preciso para ello retomar el ejemplo de los compañeros estudiantes de Chile y de Canadá, que han confiado en la movilización callejera y en sus métodos de lucha, como la toma de colegios y universidades, defendidas por la vía de la autodefensa contra la represión. Hay que aprender igualmente de la importante lucha de los rechazados de la Escuela Normal Superior, que han conseguido sus demandas enfrentando la política de cierre de estas escuelas, y sobre todo de la huelga del 99 en la UNAM, que conquistó la independencia política del movimiento estudiantil, puso en pie una organización sólida basada en la democracia directa, y frenó los planes del FMI contra la gratuidad de la universidad. Se trata de poner en pie una gran juventud que esté junto a los trabajadores mexicanos y sus luchas, que han sido duramente atacados como el SMEM, el IMSS y los trabajadores del magisterio, y tienen planteado reorganizar sus fuerzas y salir a las calles a enfrentar la ofensiva patronal. Hoy, ante las condiciones superexplotadoras y los bajos salarios a que está sometido el grueso de la juventud,
Esta no puede prescindir de un programa que luche contra la precarización del trabajo, que permita a los capitalistas aumentar sus ganancias a costa de nuestras condiciones de vida. Debemos levantar un programa que plantee que la crisis la paguen los capitalistas, responsables de la misma a causa de su asquerosa sed de ganancia a toda costa. Contra el desempleo, los trabajadores jóvenes debemos apuntar al reparto de las horas de trabajo entre todas las manos disponibles, terminando con la desocupación y el hambre, y teniendo a reducir la jornada de trabajo, sin reducción de los salarios a costa de las ganancias de los patrones. Luchando además porque el trabajo sea digno, que no nos arrebate las energías de nuestra juventud en fábricas, call centers y maquilas en condiciones denigrantes. Abajo el trabajo precario, por el derecho de la juventud a un trabajo y un salario digno. ¡Viva la unidad obrera estudiantil! Hay que levantar también una lucha frontal contra el gobierno saliente panista y el priista Peña Nieto, que atacará los derechos y avanzará en una nueva oleada de reformas estructurales, terminando por entregar Pemex y culminando la obra de los panistas. Enfrentando a la vez a las instituciones de esta democracia para ricos, como el Congreso de la Unión, responsable de las leyes reaccionarias contra los indígenas y el conjunto del pueblo mexicano. Es fundamental para esta juventud sin derechos, que constituye en la historia un factor explosivo de primer grado, como decía León Trotsky, que al calor de la lucha y de las peleas venideras, frente a la deslegitimación del capitalismo, buscar una respuesta que permita no solo luchar heroicamente para enfrentar las medidas de los capitalistas que nos quieren imponer para pagar su crisis económica, sino darnos una perspectiva estratégica para vencer en este nuevo periodo de la guerra de clases que se abre. Nosotros, los jóvenes militantes de la LTS, hemos encontrado en el marxismo revolucionario una teoría que es, a la vez que un legado de las luchas del pasado, la base de una estrategia para el presente. Desarrollada por enormes figuras como Marx, Engels, Luxemburgo, Lenin y Trotsky, forjada al calor de los acontecimientos revolucionarios del siglo XX, como la Revolución de Octubre, en lucha por la Revolución Socialista, contra la degeneración de la burocracia stalinista, y que vuelve a mostrar su justeza como herramienta de interpretación y subversión de la realidad. Se trata de recrear una tradición revolucionaria, que lejos de conformarse con el mundo tal cual es, gobernado por 200 monopolios capitalistas que explotan a sus trabajadores y expolian a los pueblos del mundo, se plantea la lucha contra el capitalismo y todas sus formas de dominación, porque ser joven implica rebelarse contra el orden establecido, y la forma más consecuente de hacerlo es abrazando una perspectiva revolucionaria. Es que solo la lucha contra el sistema capitalista de conjunto permite pensar en la posibilidad de abolir de una vez y para siempre toda expresión de explotación y opresión. Estas tareas solo pueden conseguirse destruyendo el Estado y erigiendo un nuevo tipo de poder, basado en la democracia más extensiva de los explotados y oprimidos. Un gobierno de los trabajadores, los campesinos, los indígenas y el pueblo pobre que reorganice la sociedad sobre nuevas bases, en perspectiva socialista. Y para impulsar esta perspectiva, los jóvenes debemos dotarnos de una organización política revolucionaria, que esté junto a los trabajadores y los sectores oprimidos y explotados. Con base en estas conclusiones, queremos darle vida a una gran agrupación de la juventud anticapitalista, socialista y revolucionaria, que adopte una perspectiva anticapitalista justamente, que luche por la revolución socialista internacional. Queremos aportar nuestra energía y nuestro espíritu de lucha para construir esta agrupación, aportando desde ahí a su vez a la conformación de un partido revolucionario de los trabajadores que sirva de herramienta política en la lucha de clases. Para construir una agrupación así, los jóvenes militantes de la LTS queremos poner en pie un gran movimiento que se plantee esta perspectiva, que abra la posibilidad de discutir con centenares de compañeros la construcción en común de este proyecto. Conscientes de que hoy somos testigos del surgimiento de una nueva generación de la juventud, combativa, dispuesta a luchar para vencer, y que hoy en México tendrá como sustento a las decenas de jóvenes que vienen peleando consecuentemente contra la antidemocracia del régimen y sus planes en contra nuestra, que se niega a conformarse, institucionalizarse y adaptarse a este régimen y sus miserias, sino que por el contrario quiere compartirlo hasta sus últimas consecuencias. Este proyecto, su programa y su impulso es lo que queremos poner a discusión. ¡Viva la juventud combativa, compañeros! ¡Viva! ¡Viva la revolución socialista! ¡Viva!
mundo no haya patrones ni explotadores. Somos la juventud obrera socialista. Vamos marchando con los trabajadores para que en este mundo no haya patrones ni explotadores. Bueno, compañeros y compañeras, nos queremos invitar a que para terminar este acto entonemos y cantemos juntos el himno internacional de los trabajadores, la internacional. Van a poner una pista musical y bueno, la vamos a cantar a capilla, ¿te parece? Espera, de que acabo mi obra de arte, chica.